Bienvenidos a ETV News, donde les traemos las noticias más importantes de la semana tanto a nivel nacional como internacional. En este espacio, cubrimos los eventos más relevantes que han marcado la agenda informativa, desde nuestro país hasta el resto del mundo. A continuación, un repaso por las noticias más destacadas de esta semana. En Guatemala, la Corte de Constitucionalidad respaldó al presidente Bernardo Arévalo al dejar sin efecto una resolución del juez Freddy Orellana que buscaba anular la personalidad jurídica del partido Movimiento Semilla. La decisión de la CC fue celebrada por el mandatario, quien señaló que se trata de una victoria para la democracia y la voluntad del pueblo expresada en las urnas. Arévalo agradeció el apoyo de sectores nacionales e internacionales, aunque advirtió que persiste una estrategia de judicialización de la política que, según él, busca debilitar al gobierno. Con este fallo, se garantiza la continuidad del actual gobierno y se reafirma que los resultados electorales no pueden ser alterados por procesos judiciales. Ahora, cambiamos de enfoque y viajamos más allá de nuestras fronteras para conocer los sucesos más relevantes a nivel internacional. Estas son las noticias que han acaparado la atención mundial. La tensión entre Venezuela y Estados Unidos se intensifica esta semana. El gobierno de Nicolás Maduro solicitó apoyo militar a Rusia ante el despliegue de fuerzas estadounidenses en el Caribe, que incluyen barcos de guerra y operaciones antinarcóticos cerca de las costas venezolanas. El presidente Donald Trump negó que exista un plan de ataque terrestre en Venezuela, aunque no descartó que la situación evolucione con nuevas operaciones. Legisladores estadounidenses han exigido al Pentágono información sobre la legalidad de estas operaciones y advierten sobre el número de víctimas ya registradas en la región. Analistas señalan que la combinación de maniobras militares, diplomáticas y sanciones crea un escenario altamente volátil, con posibles repercusiones para la estabilidad de América L. Y mientras el mundo se enfrenta a varios desafíos en el ámbito geopolítico y social, en el mundo del deportes también se viven momentos cruciales. Pasemos ahora a los últimos resultados y eventos deportivos que han captado la atención esta semana. Guatemala cerró los 12º Juegos Deportivos Centroamericanos 2025 como líder del medallero general, logrando un récord histórico de medallas obtenidas en un solo evento regional. El país anfitrión destacó en disciplinas como atletismo, karate, gimnasia, natación y más, consolidando su condición de potencia deportiva en la región. El desempeño de los atletas nacionales fue reconocido por autoridades y aficionados, quienes celebran la excelencia y dedicación de los competidores guatemaltecos. Con esto cerramos nuestro noticiero de hoy. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y a estar atentos a nuestra programación. A continuación, no se pierdan Derecho al Derecho con el licenciado Omar Barrios Osorio, un programa imprescindible para conocer más sobre el mundo legal y sus implicaciones. Sintonícenlo. Los comentarios y opiniones expresados en el siguiente programa son ajenos a ETV News y son responsabilidad exclusiva de quienes los emiten. No representan necesariamente la postura de ETV News. En tiempos donde el derecho a expresar nuestras ideas es más importante que nunca, llega un espacio para el análisis claro y sin rodeos. Acompaña a Omar Barrios Osorio y descubre cómo el derecho a la libre emisión del pensamiento cobra vida en cada episodio, explorando la actualidad con profundidad y sencillez. Bienvenidos a un lugar para el libre pensamiento, donde analizamos, debatimos y desglosamos temas de la realidad local, nacional e internacional, con un enfoque accesible y directo. Porque el derecho de expresarnos es de todos, y entender el mundo, también. Sé parte de Derecho al Derecho. Todos los domingos a las 8 de la noche solo por ETV News. Hola, soy Welmer Gómez. Bienvenidos a un programa más de Derecho al Derecho, un programa patrocinado por ETV News y también con la colaboración de Centro de Estudios de Derecho.
Como lo hemos expuesto en programas anteriores, el objetivo es hacer un análisis o realizar el análisis de la noticia en forma legal, jurídica, para tener elementos de fondo y que la opinión de las personas que nos escuchan, que nos siguen, pues se vea nutrida con la información que aquí se desarrolla. Esta semana es una semana muy interesante, hemos tenido bastantes noticias relacionadas precisamente con el tema jurídico y el día de hoy me acompaña el doctor, puedo decir amigo también, docente, Lester Castellanos. Buenas, ¿cómo están? Gracias por la invitación aquí al programa y al derecho. Es un gusto, Welmer, estar aquí con tu persona compartiendo y esperemos que sea de interés de todos los que nos están viendo el día de hoy. Estoy seguro que así será. Gracias. Tengo una persona acá de mucha experiencia, tiene experiencia como juez penal, instancia penal. También es actualmente relator de la OPT, que es la Oficina contra la Tortura. También es docente universitario, así que tenemos algunos temas de contenido que creo que vamos a analizarlo bastante bien en la coyuntura que actualmente tenemos. Pero como lo hacemos todas las semanas, cada domingo con nuestra audiencia, tenemos una noticia positiva y es esta: el caso de el Club Deportivo Shela. Fue semifinalista esta semana, el partido de ida, un partido bastante crítico. A ver, doctor Lester, no sé si le gusta el fútbol, pero... No, pues un poco, pero la verdad es de que felicitaciones para toda la población quetzalteca y a toda Guatemala en general, de estar dando esta situación tan orgulloso que uno se pueda sentir. Realmente yo vivo en Quetzaltenango pues desde hace muchos años, creo que todos lo saben. Ajá. Ya me siento parte de los chivos de por allá y la verdad seguro. Es de que ha sido una victoria pues cardíaca, pero con una afición que se vio interesantísima. Toda la gente que llegó, el estadio estaba a reventar, parecía concierto de saber de qué artista esa situación, pero qué bueno que se haya logrado eso, que se haya pasado a la final Quetzaltenango, los chivos. Segundo tiempo, último minuto de reposición. Hasta los mismos comentaristas hondureños, que lamentamos mucho, pero así es el fútbol. A nosotros nos ha tocado también, lastimosamente, con la misma selección nacional, que en el último minuto nos meten el gol del empate. Pues yo le diría a los narradores hondureños, ¿verdad? Que definitivamente pues la vida no es justa. ¿Verdad? Entonces, así pasa. Sí, definitivamente. Y otra de las noticias positivas que tenemos para esta semana es que Guatemala se está consolidando como el primer lugar en el medallero de los Juegos Centroamericanos. Sí. O sea, una felicitación realmente a todos los deportistas que ponen en alto la bandera de Guatemala. Tenemos muchos buenos deportistas. Yo recuerdo, en mi juventud yo participé en esos centroamericanos jugando voleibol y la verdad es de que pues, los resultados que se están dando ahorita, desde hace más de 20 años dirían por ahí, ya está uno un poco viejo, son totalmente distintos. Realmente se ha visto que la juventud guatemalteca se ha empeñado en hacer las cosas bien, en hacer un deporte bien, individual como colectivo, y ahí están los resultados. Realmente estamos en una muy buena posición a nivel centroamericano. El mejor deporte, pues podríamos decir que se practica en Guatemala. Sí, definitivamente. Pero bueno, felicitaciones nuevamente y pues ya tenemos que entrar al contenido. Como les mencionaba hace un momento, es una semana de mucha noticia y para colocar un antecedente, como vemos en este momento en pantalla, recordarán que el domingo de la semana pasada, pues de repente circuló la información de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia que se haría una cadena por parte del presidente de la República. La expectativa que se crea, porque usualmente las cadenas no se informa sobre qué puntos usualmente se va a mencionar. Cuando ponemos atención a la cadena, pues sale una noticia que el mismo presidente con algunos miembros del equipo, inclusive del Congreso, si mal no estoy, expone que existen riesgos de golpe de Estado y alerta, realiza algunas convocatorias y un llamamiento a determinados sectores, que por cierto no tuvo mayor auge o mayor afluencia en algún momento, o por lo menos una manifestación de apoyo a lo expuesto por él en su momento. Todo a raíz, como se analizó la semana pasada con el licenciado Omar, de una resolución emitida por un juez de paz penal que prácticamente buscaba la anulación del comité pro formación del partido político Semilla y el partido político Semilla en el registro de ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral.
Bueno, este fue el antecedente, como mencionaba, la coyuntura. Esto motivó precisamente que durante la semana algunos abogados plantearan la acción constitucional, bueno, no fue una acción constitucional de amparo, corrijo, fue una asistencia para la debida ejecución. Y esta asistencia para la debida ejecución se dio a raíz de una resolución o una sentencia que la Corte de Constitucionalidad ya había emitido en el año 2023. Y ojo con esto. En esta sentencia, la Corte de Constitucionalidad en su momento resolvió que se daba por válidos los resultados y que el decreto emitido por el Tribunal Supremo Electoral no se podía modificar e instaba al Congreso de la República para llevar a cabo el proceso de transición de las personas que fueron electas en su momento. Esta sentencia que tenemos en este momento como antecedente, pues es el que motivó nuevamente esta semana a que los abogados promovieran una asistencia para la debida ejecución. Para quienes nos escuchan, ¿en qué consiste una asistencia para la debida ejecución? Es una figura jurídica procesal que está regulada en la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, que la promoverá a aquella persona que en algún momento considera que el derecho que fue protegido a través de una resolución emitida por un órgano constitucional no se ha dado fiel cumplimiento o que se emitió algún tipo de acción que pone en riesgo ese derecho protegido en esa misma resolución. Bueno, y vamos a hacer el análisis posteriormente acá con el doctor Lester, pero este es el antecedente que les quiero colocar. Bueno, ¿qué pasa? El llamado que en su momento hizo también el presidente en esa cadena y después con una ronda que posteriormente se llevó a cabo en algunos medios de comunicación fue que también se había solicitado una sesión extraordinaria en el Consejo Permanente de la OEA para plantear los supuestos riesgos que Guatemala está pasando con relación a estas resoluciones emitidas por algunos órganos jurisdiccionales. Bueno, el día miércoles, la Corte de Constitucionalidad, a través de un comunicado, como vemos en este momento, y la resolución que tenemos acá, la parte resolutiva, en este momento en pantalla, resuelve precisamente esa asistencia para la debida ejecución. En esta asistencia para la ejecución voy a enfocarme acá y voy a colocarlo aquí en la pantalla. Esta parte resolutiva, donde, como podemos observar en el numeral romano 3, se establece que, en concordancia con lo anterior, en vista de lo considerado, se deja sin efecto toda resolución asumida en audiencia oral celebrada el 24 de octubre de 2025 dentro de la carpeta judicial identificada 0-1000-2023-00-231 por el juzgado A del Juzgado Séptimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del Departamento de Guatemala, especialmente lo concerniente a la nulidad absoluta por orden judicial de la inscripción del Comité Pro Formación del Partido Político Movimiento Semilla y el Partido Político Movimiento Semilla. Y también, más adelante, para no leer toda la resolución, porque la tenemos en este momento en pantalla, establece una advertencia inclusive al juez. El juez establece el juzgado séptimo pluripersonal de primera instancia penal y delitos contra el ambiente del Departamento de Guatemala para que en sus decisiones se abstenga de contravenir las disposiciones constitucionales o legales, en especial aquellas normas sobre las que descansa el sistema electoral democrático, republicano y representativo del Estado. Bueno, obviamente me gustaría acá relacionar toda la resolución, pero el tiempo acá en el programa es muy corto, por eso es que no puedo dar lectura a todo. Y también no podemos entrar a analizar la parte considerativa del auto que en este momento tenemos en pantalla, pero cuando uno realiza una lectura de esta resolución, doctor, vemos que hay un momento en el que los magistrados de la Corte de Constitucional también quieren dejar plasmado que siempre se respete materia penal y el ámbito electoral. Así es. Que lo ha dejado claro en otra resolución. Y lo reitera precisamente en esta resolución. Exacto. Pero también hace alusión, y por cierto hay algunos puntos acá que previo al programa lo mencionamos acá, que efectivamente en la asistencia previa ejecución, la misma Corte de Constitucionalidad ha tomado el criterio, por lo amplio obviamente de la interpretación de este tipo de derechos, que se notifica a otras personas o sujetos que no eran originalmente parte en la acción constitucional de amparo.
¿Qué es lo que pasa precisamente con órganos jurisdiccionales como este? Se emite el informe, ellos tienen la oportunidad para pronunciar y presentar en el informe circunstanciado la razón de por qué emitieron dicha resolución, en los fundamentos de derecho, que también acá en el programa anterior se analizó. Pero llama la atención que a pesar de ello, la Corte de Constitucionalidad, que también, por cierto, no ha tomado ese criterio en ninguna de sus resoluciones, no certifica lo conducente. Vemos en el fondo, dentro de la misma resolución, que efectivamente tutela a quienes promovieron la asistencia para debida ejecución, prácticamente deja sin efectos jurídicos todas las resoluciones emitidas que en algún momento, pues como ya hemos leído, pues consideran que se estaría vulnerando a algún sistema democrático. No sé si tenemos alguna observación a lo que hemos mencionado. Pues bueno, yo creo que la Corte es clara, ¿verdad?, de no evidenciar ningún tipo de delito, porque la certificación de lo conducente a eso se refiere. Cuando un juez, sea constitucional o sea de carácter ordinario, penal, civil o laboral, de cualquier índole, si él evidencia un acto constitutivo de delito, la obligación por mandato legal es hacer la certificación de lo conducente. En este caso no se da, y yo creo que se da por dos motivos. No solo porque no evidencia una acción delictiva por parte del señor juez, debido a que el propio Código Procesal Penal le establece que cuando hay sentencias o cuando hay consecuencias de un delito de falsificación o de falsedad de documentos, específicamente establece que esas anotaciones, esas nulidades o ese tipo de inscripciones tienen que mandarlos a los registros respectivos. En este caso, pues es un tema del registro electoral, ¿no? Entonces se manda el aviso de esas sentencias y de esa situación para que se inscriba, se anote, ¿verdad?, como en una partida, esa situación al Tribunal Supremo Electoral y efectivamente también al Congreso de la República. Entonces, él tiene un fundamento por el principio, digamos, no liquid y el principio de lo que hablaba Ricasén Siches en su momento. Él está cumpliendo la finalidad de una norma específica, aplicándola. Sí. Entonces, ese es el primer punto. No hay un fundamento arbitrario de prevaricato de cualquier otra situación, porque no está variando la ley propiamente dicha. Ahora, políticamente, inmediatamente es otra cosa, ¿no? Sí. Pero de ahí viene el segundo aspecto, que la Corte aquí advierte, como bien lo decías, pero es por un hecho muy específico. Ellos advierten porque el juez en ese amparo, porque esta es una asistencia de la debida ejecución, en ese amparo el juez no tenía conocimiento de ese amparo. Así es. Procesalmente hablando. Él no era parte de ese proceso. Entonces él no tenía por qué saberlo. Hay inclusive jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad que establece que el mundo del juez es el que está en el expediente únicamente. Fuera del expediente no existe nada, digamos, ¿no? Para un juez, porque si no, entonces agarramos lo que dicen los medios de comunicación, agarramos lo que me dice mi mamá, lo que me dice mi esposa, lo que me dice cualquier net center o cualquier personaje, pues, que tenga acceso a internet, y uno lo puede tomar. No, el juez tiene que ver, el mundo del juez en ese caso en específico es la carpeta judicial, y en este caso ese amparo nunca fue notificado, y es válido porque la Corte hace una advertencia. Pues a mí no mucho me gusta el término advertencia, porque creo que carece de tecnicismo. ¿Pero por qué? Porque ellos, supongo yo, haciendo una interpretación, que lo que quisieron hacer es dar un apremio de los que establece la ley del organismo judicial y los que establece inclusive la propia ley de amparo, ¿verdad? Se apremia a que no siga haciendo tal cosa o se apremia a que haga tal cosa. Son apremios que son totalmente válidos. Los jueces de cualquier índole, de cualquier rango, por decirlo de alguna manera, lo hacen todos los días. Entonces, primero, no hay un delito porque efectivamente hay una norma que le ordena al juez cumplir ciertas consecuencias de los delitos de falsificación o de falsedad. Y segundo, pues es una advertencia. ¿Por qué? Porque no era parte del proceso el juez, no era parte de la carpeta. También hay un aspecto muy interesante. En el caso de la resolución que en este momento analizamos, también esto motivó, a partir del día jueves, podemos evidenciarlo, en algún momento, viernes de esta semana, que ya se promueven algún tipo de acciones en contra del juez. Claro. Aspectos, acciones desde el punto de vista disciplinario, pero también tienen un origen. Recordarán que en algún momento el mismo presidente expone en rueda de prensa que también van a promover las acciones y solicitan públicamente inclusive a la Corte Suprema de Justicia la destitución inmediata del juez, sí, porque a consideración de ellos se está violentando la norma constitucional y es una resolución ilegal y demás argumentos que ellos plantean en su momento. Definitivamente la misma Corte Suprema de Justicia
bueno, recuerdo yo que es un comunicado de la Corte Suprema de Justicia, voy a verificarlo ahí, pero la misma Corte establece que no está en su potestad. Imagínense, la Corte Suprema de Justicia tiene que ser conocedora del derecho, tiene que regirse al principio de legalidad definitivamente, y en el comunicado dejan claro de que ellos no tienen precisamente la facultad para destituir o separar del cargo a un juez. Definitivamente no lo pueden hacer, tienen que agotar un debido proceso. Y lo tenemos regulado en la ley de la carrera judicial. Entonces, esto motivó en alguna medida que cambiara el discurso de la presidencia, y después en una ronda empieza a exponer de que va a presentar una queja que también está regulada en la ley de la carrera judicial. Ahora, el análisis acá, que en algún momento valdría la pena hacer en un foro diferente o en un nuevo programa, que tal vez tenemos el gusto de tenerte acá, es los alcances que en este caso el presidente tiene conforme a las funciones de la Constitución política, si le alcanzan para promover una acción como esta. Porque estamos hablando de que él representa un organismo de Estado. Y el juez, aunque no nos guste la resolución, o a nosotros no estamos hablando, a ellos no les gusta la resolución, pues definitivamente tendrán que acudir a las instancias legales correspondientes, que es al final lo que la misma Corte Suprema de Justicia les está remarcando. No podemos atender una solicitud que usted está planteando en forma pública, pero eso sí, a uso de los canales correspondientes que la misma ley establece. Que en algún momento también motivó que inclusive el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala promoviera alguna denuncia en contra del juez. No sé si al final alcance también la legitimación para promover una acción como esta, pero acá tenemos el otro escenario. Es prácticamente la posible imputación de una falta gravísima en contra del juez como consecuencia de esta resolución. Sí, lo que pasa es que yo creo que hay que ver las cosas poco a poco, ¿no? Y vamos desmenuzándolas. ¿Por qué? Yo creo que ese es un grave error político y de imagen del señor presidente de la República en emitir este tipo de quejas o de denuncias o de solicitudes de destitución. Y eso se debe a dos situaciones, ¿no? Uno, él es un representante del Poder Ejecutivo. Y hay una división de poderes que está en el 140 de la Constitución, que establece que nuestro sistema es republicano. No solo democrático, sino republicano. ¿Qué significa que sea republicano? ¿Y por qué hay 3 poderes del Estado? Para que el poder absoluto no se concentre en una sola persona. Entonces, el poder está, digamos, dividido en el Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Es una afrenta total hacia la independencia judicial, establecida también en el 203, 206 de la Constitución, el tratar de solicitar por otro poder del Estado directamente como representante la destitución de un juez del poder judicial. Eso es lo más nefasto que yo he podido ver en mucho tiempo, de que un poder del Estado esté tratando de controlar otro poder del Estado. ¿Qué es lo que pasa? Aquí no hay queja ni delito que valga, ni legitimidad que se tenga, por un motivo, y es una sencilla razón. El debido proceso se cumplió. Es decir, el juez emitió su resolución. Claro, no nos gusta o no le gusta a ellos o a quien no quiera que no le guste, y a otros sí le podrá gustar, pero vino el debido proceso a través de la asistencia para la vía ejecución, porque hay un amparo previo en el cual, pues como vuelvo a reiterar, el juez no era parte de ese amparo, no fue notificado de ese amparo y no conocía de ese amparo porque nunca se le notificó. Entonces, el tema viene siendo que al ejercer esta situación de efectivamente llevar a cabo el debido proceso, ya no hay delito. Si hubiera habido delito, la Corte de Constitucionalidad hubiera certificado lo conducente. Entonces no hay delito, no hay acción disciplinaria, no hay una falta, porque se agotó, como bien dice tu persona, el debido proceso en todo sentido. Entonces ese es uno. Y lo otro es de que hay una interferencia, pues, o sea, si están alegando que el juez está interfiriendo con un poder legislativo, con un poder ejecutivo, entonces ¿qué está haciendo el presidente al pedir una destitución pública de un juez? Al declararlo enemigo público a él. Porque la fiscal general, que con todo respeto, pues ella es parte del ejecutivo, de alguna manera, ¿verdad? Entonces es autónomo, pero digamos está dentro del Ejecutivo, ¿no? Entonces, digamos, eso no es una afrenta tan grande como podría hacerse contra un juez que goza de independencia judicial. Y es por eso que la Corte Suprema de Justicia también sabiamente lo dice. Nosotros no es que no tengamos la facultad, simplemente hay que seguir el debido proceso si es que hubiera alguna queja o alguna situación. Ahora con lo del Colegio de Abogados, ahí sí miro un poco más complicado el asunto, porque ahí hay un conflicto ético y un conflicto inclusive de legitimidad
ética y moral, no digamos de legitimidad activa, que se resume en si tienen la legitimidad activa para hacerlo, es decir, tienen la facultad de hacerlo. Uno de los miembros de la junta directiva, primero no fue en asamblea del colegio de abogados, porque, Sí. o sea, esa fue la junta directiva del colegio de abogados. Si hay una falta ética por parte del juez, está el tribunal de honor del colegio de abogados. Dicho tribunal no se ha pronunciado, Así es. precisamente porque no es una falta ética, se está llevando el debido proceso y el debido proceso se agotó. O sea, ya no hay golpe de estado que estaban diciendo, Claro. no se está desaforando a nadie, no hay manifestaciones, no, o sea, no, ¿por qué? Porque el debido proceso, el derecho, gracias a Dios, se cumplió, ¿verdad? Nos guste o no nos guste, ese Claro. es el punto. Ahora, el Tribunal de Honor tampoco puede estar viendo una falta ética ahí, por eso es que no lo hace, pero la Junta Directiva sí, pero la legitimación de ellos es cuestionable, porque primero, 2 miembros de la Junta Directiva, si no estoy mal, uno está sujeto a proceso con ese mismo juez, que está ahorita con medida sustitutiva integrando la Junta Directiva, y otra persona que creo que es una licenciada, que es mujer, que está prófuga de la justicia precisamente porque hay una orden de aprehensión contra ella. Entonces, ¿cómo la Junta Directiva, teniendo esos antecedentes del Colegio de Abogados, presenta una denuncia? Sí. Porque aquí no se vale decir que es en base al 257 del Código Penal, que es la omisión de denuncia. ¿Por qué? Porque los hechos ya fueron conocidos en el debido proceso por la Corte de Constitucionalidad. Sí. Y los que estaban obligados con la legitimación activa a presentar la denuncia, por decirlo así, certificarlo conducente, era la CC, nadie más. Entonces yo no puedo venir a decir a mí no me gustó entonces eso y yo voy a presentar la denuncia contra el juez. No se puede. Entonces no hay legitimación activa. O sea, se puede, pero no se debe. Esa es la verdad. Entonces el Colegio de Abogados, tampoco creo que la Junta Directiva haya efectivamente consultado a la Asamblea General del Colegio. Sí, y aquí tendríamos que realizar un análisis también, inclusive de los estatutos del mismo Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala para establecer precisamente las funciones que le corresponde a los miembros de la Junta Directiva. Es un tema realmente muy interesante, ¿no? Y estamos en la primera parte del contenido de hoy, pero el tiempo avanza, tenemos que ir en este momento a un corte, regresamos en unos minutos para continuar con el análisis del tema. ETV Producciones es una productora líder en la creación de contenido innovador y de alta calidad. Ofrecemos una variedad de servicios para llevar tu proyecto al siguiente nivel. Creación y producción de podcast atractivos y de alta calidad. Captura de imágenes aéreas impresionantes con nuestros drones de última tecnología. Diseño y producción de sets de televisión personalizados y profesionales. Edición de video, motion graphics y otros servicios de postproducción. ¿Por qué elegirnos? Nuestro equipo tiene 33 años de experiencia en la industria. Nos enfocamos en entregar contenido de alta calidad que supera tus expectativas. Estamos siempre buscando nuevas formas de contar historias y capturar imágenes. ¿Estás listo para llevar tu proyecto al siguiente nivel? No dudes en contactarnos para discutir tus ideas y necesidades. Únete a la innovación de ETV Producciones y hagamos algo increíble juntos. Contacto 5681-9520. serviciosetvproducciones@gmail.com. Estamos de regreso en este segundo segmento del programa de hoy, que es un tema muy interesante. Y les soy sincero, estoy aprovechando acá la conversación con el doctor, porque realmente la conversación es bastante amena, vinculada precisamente con cada uno de los puntos de contenido que tenemos para este programa. Precisamente dándole seguimiento y desglosando precisamente la información que surgió durante la semana en esa misma conferencia. Bueno, no fue ni rueda de prensa, es una cadena nacional. También la Presidencia de la República expone que realizaría una solicitud a la OEA para una sesión en el Consejo Permanente de carácter, bueno, una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA. Efectivamente, esta sesión se lleva a cabo el día jueves a las 8 de la mañana, más o menos hora de Guatemala. Inicia esta sesión en Washington, donde se
hicieron presentes cada uno de los representantes que integran el Consejo Permanente. Pero hay un detalle, y esto consideraría que es importante resaltarlo. No era necesario acudir a una instancia, a un foro internacional, porque al final la misma Corte de Constitucionalidad, el día previo, que fue el miércoles, ya había emitido la resolución, el auto que estamos analizando en su momento, en la asistencia de ejecución, que demuestra claramente que la Corte de Constitucionalidad, en el argumento que plantea precisamente su resolución, establece los efectos que anteriormente apuntamos. Por lo que al final no tiene alguna razón la presentación de este tipo de solicitudes ante el Consejo Permanente de la OEA. Pero en este caso, como tenemos en pantalla, es el canciller, el ministro de Relaciones Exteriores, que presenta la solicitud a los miembros del Consejo Permanente, lee la resolución inclusive emitida por la Corte de Constitucionalidad, donde inclusive muchos representantes de los estados que forman parte de este consejo saludan, felicitan a la Corte de Constitucionalidad por la resolución emitida y demás. Bueno, esto denota claramente que no es necesario acudir a esas instancias, no es necesario precisamente acudir a un consejo como la OEA. Al final tenemos pronunciamientos que algunos comparten, otros no. Me llamó mucho la atención, por cierto, de la representante de los Estados Unidos de América, donde enfatiza mucho el tema de los pandilleros y la lucha frontal contra el grupo denominado como Mara 18. Sí. También entre líneas podemos analizar en algún momento un mensaje por ahí y la colaboración que se espera con la coyuntura que tenemos en Guatemala. Llama la atención precisamente que tanto en una rueda de prensa, en la ronda aquí en Guatemala, el mismo día jueves, si no estoy mal, y en el mismo Consejo Permanente, empiezan a no quiero decir reinventar, pero a emplear unas palabras por ahí dentro de su discurso que en algún momento había que analizar cuál es el objetivo que tiene precisamente esta expresión. Y aquí lo tenemos. Empiezan a utilizar el término lawfare. Y en este caso, el utilizar ese tipo de términos, lawfare, y podemos hablar que estamos realmente en un lawfare o es un distractor social a los problemas que se han venido dando en los últimos meses en Guatemala, tomando en consideración que el actual gobierno en estos últimos meses ha tenido una crisis muy importante, pero que al final no ha sido motivada ni siquiera por una oposición, sino que ha sido consecuencia de las mismas acciones que las mismas autoridades de gobierno han emitido, como lo hemos analizado en programas anteriores. Para citar en algún momento el tema de los 20 fugados, estamos hablando de funcionarios del actual gobierno que no cumplieron con su obligación. Inclusive la semana pasada se dieron las capturas de los miembros trabajadores del sistema penitenciario. Tenemos a un exministro de Gobernación fugado como consecuencia de estas acciones. Tenemos una denuncia presentada por un ex viceministro de Seguridad del Ministerio de Gobernación. O sea, estamos hablando de información, de hechos que la misma población, opinión pública, tuvo conocimiento, que se generó dentro del mismo ministerio, de omisiones inclusive que se dieron en el mismo ministerio. También tenemos el caso de UNOPS y el acuerdo, el convenio que ya hemos expuesto en otras oportunidades, que no se observaron disposiciones constitucionales en la emisión del convenio y en la forma del pago correspondiente. También tenemos otros temas también de la población en general que exigen respuestas inmediatas, como es el caso de la infraestructura vial, entre otros. Estamos hablando de hechos, situaciones que son reales, verificables por cualquier sector que estamos pasando en Guatemala. Ahora bien, ¿por qué estoy colocando este escenario previo? ¿Por qué en algún momento se pretende utilizar el lawfare como una forma de estrategia? O no sé si es estrategia al final, pero a ver, doctor. Sí, bueno, yo creo que primero que nada con esto de la OEA, cuando creo que es una acción desesperada, prematura, por decirlo así, pero es un tema de, digamos, que ellos se quieren victimizar con ese lawfare. Es un distractor social. ¿Por qué? Porque para que hayan llegado a las instancias de la OEA, sí, la Carta Interamericana y demás y las leyes internacionales establecen que previo a llegar a esas instancias
primero agote todo el debido proceso, y vuelvo a recalcar el debido proceso interno del país. Y es lo que estábamos hablando, ¿no? El debido proceso se agotó y les benefició al gobierno de Arévalo, por decirlo de alguna manera. Entonces no tenían un motivo primero sin antes que el debido proceso del juez, digamos, séptimo, del Tribunal Supremo Electoral, del Congreso, inclusive de la Corte de Constitucionalidad, llegara a eso. Y hay un punto muy importante con relación a lo que expone. Es que eso cambió el discurso. Porque al inicio era, bueno, que el Consejo Permanente de la OEA conozca de los riesgos de golpe de Estado. Después lo cambian a una medida, y también era un punto, era una medida preventiva a posibles acciones. Sí, bueno, porque es que lo que pasa son expertos. Estas personas son expertas en ir cambiando la narrativa día a día conforme lo que va saliendo. Van como trabajando sobre la marcha y entonces van saliendo elementos nuevos, cosas nuevas, y entonces van modificando esa narrativa. Que eso sí es lawfare. ¿Por qué? Porque el lawfare precisamente tiene dos elementos importantes. Lo que quiere hacer el lawfare es el poder. Llegar al poder como objetivo primario. Y como objetivo secundario, una vez llegado al poder, mantenerse en el mismo. Eso es lo complicado. Y para quienes nos escuchan, quienes nos ven, claro, ¿qué es un lawfare? Entonces el lawfare, el término es anglicano, ¿no? Es un law de ley y fare de warfare, de guerra. Entonces su traducción sería como una guerra judicial. ¿Qué es el lawfare? Sus orígenes vienen desde la Unión Soviética, de la KGB. Se diseñó precisamente para desmoralizar los valores de Occidente en la Guerra Fría. Ese es el origen del lawfare, es decir, los valores norteamericanos de los 70s, 80s y demás, que ahorita pues ya nada que ver, pero para los que son pues jóvenes no lo entenderán a cabalidad, pero los que todavía vivimos esa cola, y no digamos los que tienen un poco más de edad que nosotros, lo van a entender a la perfección. Por supuesto, eso muta y cambia, ¿no? Y eso es un marxismo cultural, es una guerra psicológica. ¿Cuál es el objetivo del lawfare? Eso, el poder y mantenerse en el mismo. Pero utiliza dos elementos o dos fenómenos sociales. El fenómeno de la información o desinformación, por decirlo así. Es decir, a través de los medios tradicionales y no tradicionales de comunicación, pretenden no cambiar la realidad, porque eso no la pueden cambiar. Nadie puede cambiar la realidad, ¿va? Pretenden cambiar la percepción de la realidad. Pero sí pueden tergiversar hechos. Por eso digo, cambiar la percepción de la realidad. Y ahí es donde me recuerdo yo del ministro Jiménez, ¿verdad? La percepción es cuestión de percepción. O sea, el pez por su boca muere, digamos, de alguna manera, ¿no? Entonces tratan de cambiar la percepción de la realidad. Hoy por hoy, todo como decís, todos los casos, digamos, fundamentados, no digamos fundamentados, pero que la población ha podido ver como reales de UNOPS, de la fuga de los 20 mareros, que no solo creo que vayan a ser 20, hay usurpadores ahí cumpliendo la condena en nombre de otras personas y demás. O sea, lo de los mareros, en fin, ejecución de cero de carreteras, ejecución de educación, etcétera, etcétera. Todo eso es real. Entonces lo que viene haciendo es que ellos tratan de cambiar la percepción a través de los medios de información, pero los medios de información en este caso no han dicho mayor cosa sobre eso. Han sido la población a través de sus redes sociales. O sea, pero no son periodistas, no son medios de comunicaciones realmente que estén en contra del gobierno. Eso es primero. Pero el presidente dijo, estamos siendo atacados a través de un lawfare. Exacto. Entonces, eso es lo que quiero caer y explicar eso. Y el segundo donde se puede ver que sí es un lawfare por parte del presidente, no en contra de él, es el fenómeno de la difuminación de las fuentes del derecho. ¿Qué significa eso? Que entonces hemos llegado a un punto en donde obviamos todo el ordenamiento interno, ¿va? Recordemos aquella pirámide que él señala, ¿no? Que está la Constitución arriba, los tratados, digamos, internacionales en materia de derechos humanos a la par, abajo las leyes ordinarias, reglamentarias, individualizadas, ¿va? Entonces, ¿qué es lo que se pretende hacer con esto de la difuminación? Ya no se pretende aplicar el ordenamiento jurídico interno del país, sino ir a excepcionar directamente el caso, ya sea a la norma constitucional o en este caso a la OEA, a las normas internacionales o a los agentes internacionales, sin pasar por el debido proceso, vuelvo a insistir, o por el ordenamiento jurídico nacional previo a llegar a esas instancias. Así es. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que pretende la difuminación de las fuentes del derecho? La desinformación pretende cambiar la percepción de la realidad. La difuminación de estas fuentes de esta manera pretenden cambiar la percepción de los valores de la sociedad y mantenernos en una incertidumbre jurídica.
Entonces, eso es lo que está pasando. Por ejemplo, yo tengo aquí, ¿no? O sea, solo para decir unas cuestiones. El gobierno, precisamente Arévalo, no enfrenta realmente un lofer. Ellos lo quieren hacer. ¿Por qué? ¿Pero por qué no lo enfrenta? No amenaza los intereses del sistema transnacional que lo respalda. Es decir, el lofer siempre va a ser a través de un discurso internacional. ¿A qué me refiero con esto? El Poder Judicial, los organismos internacionales y la estructura mediática que usualmente se utiliza para fabricar este tipo de persecuciones políticas están de su lado, del lado del gobierno. O sea, no están en contra de, ¿verdad? Como le ha pasado a otros presidentes, ¿no? Todos aquellos medios de comunicación que se denominan o se etiquetan como tradicionales, ninguno de esos medios de comunicación en algún momento tienen alguna estrategia de afectar la imagen de. Por supuesto, y hay otra cosa bien importante que ver, por eso es que digo que él no está sufriendo un lofer. Él, o sea, pongamos atención a esto, no hay lofer para el gobierno actual de Bernardo Arévalo. ¿Por qué? Porque el lofer no se aplica hacia abajo. Del poder hacia... Ellos están en el poder. Sí, claro. O sea, no se aplica hacia abajo, sino que quien lo hace desafía el status quo impuesto desde afuera. Y ahí es donde, digamos, yo sí comparto algunas opiniones o manifestaciones de ciertos diputados del Congreso de la República en donde dicen que ya ciertos personajes del gobierno o del oficialismo ya no son activistas, porque ellos ya están en el poder. Sí. Entonces, ese es como primer punto. El otro punto, no podemos decir eso porque el proyecto político de Semilla, Raíces, de Arévalo, no es víctima del lofer porque es producto de él. Precisamente. ¿Por qué? Porque fue gracias a ese sistema de persecución selectiva que el proyecto político en el 2023 de este gobierno llegó al poder. Entonces, lo que están tratando de hacer es un distractor, como decir, lo que nosotros hicimos en su momento, ahora me lo quieren hacer a mí. Ajá. Ese es el... Y como sé cuál es la ruta y cuál puede ser el desenlace, pongan alerta a todo el mundo. Exacto. Entonces, en resumen, podemos decir que o sea, el lofer primero es una herramienta política, no jurídica. Ajá. Y lo otro funciona solo cuando los medios de comunicación tradicional, la cooperación internacional o la comunidad internacional y ciertos operadores judiciales, recordemos al juez Gálvez, recordemos a Erika Ifán, recordemos, o sea, todos estos personajes estaban alineados. Todos con estas personas. Entonces, ahorita, hoy por hoy, no se puede hablar de eso, definitivamente en contra del gobierno. Y se llevó a cabo el debido proceso. O sea, ya no hay nada que ir a hacer a la OEA. Podemos entonces ir arribando en algún momento, claro, a las conclusiones, bueno, a una conclusión, porque podemos seguir hablando inclusive y analizando precisamente este escenario. La estrategia comunicacional, podría decir, que se está empleando ahorita es utilizar términos diferentes a los que se venían utilizando anteriormente. Es decir, bueno, es que yo no tengo la culpa es de otra persona, es consecuencia de gobiernos anteriores y demás. Pero como ya no puede victimizar en algún momento y evadir sus responsabilidades, empieza a utilizar precisamente una especie de estrategia sistemática histórica a nivel regional, inclusive global, en algún momento determinado, de acuerdo a lo que expones. Entonces empieza a utilizar precisamente ese discurso y podemos decir entonces que sí es un distractor. Sí, lo que pasa es que porque pretenden en algún momento invisibilizar, voy a utilizar el término, o hacer que se difumine un poco el desgaste que en este momento tienen con algunos casos. Lo que pasa es de que yo lo que supongo y entiendo entre líneas de todo esto, ellos ya están en el poder. Y el lofer, digamos, está diseñado, hay estudios, hay doctrina, digamos, de eso donde uno puede entender cómo funciona el lofer para adquirir el poder. Lo que ya no te dice el lofer es qué hacer cuando ya lo tenés y mantenerte. Entonces yo creo que están en un modo de emergencia para mantener el poder, pero no saben cuál es la estrategia para hacerlo. Entonces siempre quieren mantener la estrategia del mismo lofer, ¿verdad? El mismo esquema para permanecer en el poder, pero eso no les va a funcionar. ¿Por qué? Porque no está diseñado para mantener el poder, está diseñado para llegar y tomar el poder, el cambio de poder.
Porque el lawfare no les da los no le da elementos, estrategias para el desgaste político que genera estar en el poder. Exacto, entonces están en un terreno ahorita, digamos, virgen políticamente para estas personas, porque no saben qué hacer, cómo mantener el poder sin caer en lo que juraron combatir, en una dictadura. Ese es el problema y ese es el dilema moral, ese es el riesgo ético, para todos, ¿no? Sí, pero ese es el dilema moral, ético, legal de esta situación. Como el lawfare ya no les va a servir para mantener el poder, porque es una estrategia distinta para llegar al poder, no para mantenerse. Entonces, ¿cuál es la estrategia para mantenerte en el poder? Claro, desde un punto de vista correcta sería pues hacer las cosas bien, ¿va? Ejecutar, dar resultados, etc. Que ya vimos sería, que no. Es que exacto, ese sería como como lo lógico hacer. Pero como no lo están haciendo, porque ya vimos, como decís, ya vimos que no han podido, entonces, ¿cómo lo hacen sin utilizar la vieja confiable, dirían los muchachos de TikTok, ¿va? Ajá. De caer en ser una dictadura. Yo me quedo así como que, bueno, analizando los escenarios y espero en Dios que realmente no ocurriera algo así, o que no ocurra algo así, porque definitivamente tenemos, y aquí es donde descansa la importancia, porque estamos en este momento en un pulso político, y se evidencia en otros segmentos inclusive, no solo el organismo ejecutivo, saliéndome en este caso del tema que fue el punto de partida acá, que es el escenario que se dio en el lawfare como estrategia. Pero también en el Congreso de la República tenemos en este momento la elección del primer secretario de la Junta Directiva, que se suspende la sesión, ¿sí? por falta de quórum. Bueno, falta de quórum de la Junta Directiva, no del Pleno, porque en el Pleno había más de 90 diputados, si no estoy mal. Pero como no tenía el número necesario de miembros de Junta Directiva, se levanta la sesión. El día jueves no se llevó a cabo la sesión, porque no hubo quórum, por unas circunstancias más que lo podemos ver en los medios de comunicación. Y la próxima semana se avisó que no va a haber sesiones del Congreso de la República. ¿Por qué? Dicho por algunos diputados, no hay consensos en este momento para la elección de integrantes de la Junta Directiva del Congreso de la República. Y aquí es donde encaja muy bien los argumentos dados acá en cuanto a tu explicación, y es el hecho de que mantener el poder es el reto para ellos. Y en algún momento están en una posición en este momento que la influencia que tienen en el Congreso la están perdiendo y se está evidenciando, y quieren mantener la Junta Directiva. Y el problema es que si pierden la Junta Directiva, van a perder un espacio muy importante para los eventos electorales que se vienen el próximo año. Sí, lo que pasa es que eso es Bueno, y me refiero, perdón que te interrumpa, pero me refiero a elecciones fundamentalmente, ¿no? Sí. Estamos hablando de instituciones de relevancia como el Tribunal Supremo Electoral, estamos hablando de la Corte de Constitucionalidad, Fiscal General y Jefe del Ministerio Público, entre otros. Sí, lo que pasa es que creo yo que bueno, ese es el juego político, ¿no? Y cuando digo juego político lo digo en una forma positiva, porque creo que el juego político o el hacer política se trata precisamente de esos consensos y ese vaivén que se puede tener entre diputados de un lado, diputados de otro tercer lado, ¿verdad? Llegar a esos consensos. El tema viene siendo de que la Junta Directiva va a ser un punto clave para el otro año. Igual la Junta Directiva tiene que haber elección, eventualmente, no solo de secretario de primer secretario del Congreso, sino de la Junta Directiva en general, porque así lo manda la ley. Entonces el tema creo que es cabal, están buscando consensos de ambos lados. Ese es el dilema. Pero es importantísima la figura de la nueva Junta Directiva que va a quedar. ¿Por qué? No solo son esas elecciones, o sea, viene primero el Consejo Superior Universitario. ¿Y por qué es importante eso? Porque se va a elegir rector en febrero. ¿Por qué es importante eso? Porque el rector de la San Carlos participa en varias comisiones de postulación. Entonces, viene elección de TSE, viene elección de CC, eso es en marzo, CC en abril. Sí. En mayo, cambio de fiscal general. Sí. Y de ahí viene también en octubre, viene también el cambio del Contralor General de Cuentas. Así es. Son 6 o 7 elecciones distintas que van a incidir en la política del país. ¿Por qué? Porque por los plazos constitucionales, por la reforma que hubo en el 99 de la Constitución y demás, esta es la primera vez que pasan todas estas elecciones en el mismo año. Y no van a volver a pasar hasta dentro de 60 años. Es decir, vos y yo ya no las vamos a ver.
espero ya no estar. Ya no estar. A esa área, Entonces creo vos que y yo no la que vamos a ver. Ajá. Ni ningún guatemalteco realmente que nos esté viendo ahorita en pantalla. Bueno, para no ser que los Bueno, que sean muchachos muy patojos, ¿verdad? Ajá, Pero ya que no interesa. las van a, ya no, casi la mayoría de guatemaltecos de edad madura en este momento no las van a ver. Entonces, porque se va a repetir otra vez esa misma coyuntura en 60 años. Y es por eso que de aquí a junio del otro año, la coyuntura política del país, a mi criterio, va a estar muy convulsionada en todo sentido por esas elecciones. Y por eso es importante el juego político que se está dando en el Congreso de la República actualmente, ¿verdad? Claro, y definitivamente esta coyuntura política que estamos planteando en este momento, en este foro, resulta muy integral y el tema realmente ha resultado muy, muy interesante y espero que las personas que nos escuchan y nos están viendo efectivamente estén tan emocionados como nosotros acá en el set, pero definitivamente estamos frente a acontecimientos políticos de relevancia para Guatemala que implica obviamente intereses de grupos. Y ojo con esto, ahora regresando al tema original, por eso es que se están utilizando todo tipo de estrategias para justificar. Sí. Para evitar que vean en mí lo negativo y que en algún momento si hay algo negativo en mí es porque forma parte de una estrategia para dañar mi imagen. Claro. Cuando al final, si lo vemos en una forma clara, es que la imagen ellos mismos se la están afectando. ¿Por qué? Porque llegaron a estar donde están, independientemente de cómo, pero no han demostrado la capacidad para llevar a cabo la gestión pública. Lo que pasa es y que no dan resultados a la población, que es lo más importante. Sí, lo que pasa es de que sí hay que entender algo, ¿no? Y yo quiero siempre pongo este ejemplo para que evidenciemos, digamos, qué es lawfare y qué es no. Porque el lawfare, digamos, lo que pretende es precisamente mermar al adversario político para que esta situación, como dices tú, mi imagen sea tan mala que cuando yo llegue ante un juez o ante la tienda de la esquina a pedir una cajetilla de cigarros o una Coca-Cola, me van a venir y no me la van a querer vender o el juez me va a tener que condenar porque ya causaron tal desmoralización de mi imagen que ya la gente de por sí, el vulgo pues de la sociedad, me mira mal. Entonces, ¿qué es lo que sucede con todo esto? Nunca ha habido estas elecciones que hasta dentro de 60 años van a volver a ver. Es un terreno inédito para cualquiera de nosotros que esta situación se dé, inclusive para los diputados del Congreso de la República, para los políticos en general, de cómo se van a llegar a esos consensos para elegir a todos estos funcionarios públicos de relevancia el otro año. Entonces hay un acto de desesperación en esto. Entonces yo creo que ellos están utilizando ese término de lawfare y están utilizando y van a empezar a utilizar, yo calculo, una teoría moderna que se llama la posverdad, porque van a querer y ya lo han hecho, ¿no? Lo que pasa es que no se han dado cuenta, utilizan las emociones, porque la posverdad se refiere a contextos donde los hechos objetivos, como lo del UNOPS, como de que no hay carreteras, no hay medicinas, los mareros se fugaron, etcétera, 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 hechos objetivos. Ya, o sea, tendríamos que ver cuáles van a ser las investigaciones, los resultados de eso, influyen menos, totalmente menos, en la opinión pública que los apelativos emocionales y creencias personales. O sea, porque es más fácil venir, insultar, volver, decir que me caes mal por esto, una bandera anticorrupción y demás, y es parte del lawfare. Es decir, es una mentira que se está generando a través de apelativos personales. Pero por eso yo siempre le digo a mi esposa, ¿va? Que no te guste tal persona no quiere decir que no tenga razón en lo que está diciendo. O porque una persona te guste, ¿va? Porque si tal vez, no sé, tal vez un actor de Hollywood guapísimo le va a decir una cosa y va a lo dar por cierto, ¿va? Entonces yo bromeo así, ¿no? Pero el tema es de que no porque te guste esa persona, te caiga bien esa persona, también no quiere decir que tenga razón. Y ese es el término de la posverdad, porque se vincula a la desinformación del lawfare y a la polarización y pérdida de confianza, no solo en las personas, sino en las instituciones. Porque si no, miremos ahora, con todo ese lawfare que le hicieron, digamos, porque para mí sí es que le hicieron al Ministerio Público, la credibilidad de la institución se ha visto mermada. Sí. Y no por cuestiones objetivas, sino por apelativos emocionales. Yo pongo dos ejemplos de lawfare. ¿Será que hubo lawfare en el caso de Otto Pérez Molina? ¿Y será que hubo lawfare en el caso de Serrano Elías en el 93? Dos panoramas prácticamente parecidos,
no iguales, ¿verdad? Similares, solo que en uno, al final de cuentas, no estamos claros qué fue lo que pasó. Y en el 93 estamos claros que se intentó hasta disolver las cortes. Sí. Se intentó hasta... Y eso es lo riesgoso de haber declarado enemigo público a un juez de la República, ¿no? Porque es prácticamente lo mismo. Por eso te digo, están en un dilema de cómo mantengo el poder. ¿A través de mis buenas acciones y ser buen político y buen funcionario público? ¿O me tengo que convertir en dictador? Sí. Ese es el dilema. Y bueno, definitivamente acá es donde descansa también la confianza en los órganos constitucionales. Totalmente. Y también en los órganos jurisdiccionales, porque no debemos de perder de vista también. Y la confianza está, creo yo, porque el debido proceso se llevó a cabo. Claro. O sea, independientemente de nos guste o no nos guste la resolución de la CC, pero el proceso interno de lo que se estaba llevando se llevó a cabo. Y ya la Corte de Constitucionalidad emitió su resolución. Entonces, ya no hay necesidad de seguir victimizándose en una estrategia de un lawfare que no les va a servir para mantener el poder. Les sirvió para llegar, pero no para mantenerlo. Y estamos hablando de que ya estamos en la mitad del periodo, como hemos insistido en otras oportunidades. Estamos hablando de que ya transcurrieron 2 años, el próximo año es preelectoral, más la convulsión que se pueda generar con la elección de estos funcionarios públicos, que también es un ingrediente político a considerar. Y el último año de elecciones el último año que corresponde a las elecciones ya está demostrado que se enfocan más que todas las campañas en el siguiente periodo electoral. Y consensos ya no podemos hablar ahí. Definitivamente para gobernanza ya está fuera de tiempo. Fuera de tiempo, sí, totalmente fuera de tiempo y pues definitivamente pues todos los guatemaltecos, creo que cualquiera de nosotros estamos sumamente preocupados por estos panoramas políticos, porque realmente ya el péndulo o este tipo de cuestiones ya deben de parar, sino que realmente se debe ya empezar a trabajar, a construir, a crear una nación que hemos parado por mucho tiempo debido a estos conflictos políticos y estos conflictos ideológicos, sobre todo, entre derechas e izquierdas, que ya no tienen ningún sentido, ¿no? Entonces, obviamente, todos tenemos una ideología y hay una ideología mejores que las otras, pero ya debe de pararse en eso para efectivamente empezar a solventar los problemas del país. Pues definitivamente acá hemos desglosado cada uno de los escenarios que se han brindado o han surgido, en la semana. Vemos precisamente que las estrategias se siguen dando como población. La llamada en sí a la población, al ciudadano, es estemos atentos. Definitivamente debemos observar que se esté cumpliendo con las obligaciones que le corresponden a cada uno de los funcionarios públicos en ejercicio del cargo que ellos ostentan. Definitivamente tenemos que estar pendiente también de estos procesos que se llevan a cabo en estos días que vienen en la elección, porque un aspecto también importante es que no se han llevado los consensos correspondientes para elegir a presidente de la Corte Suprema de Justicia y presidente del organismo judicial, que es otro aspecto también importante acá. Pero, bueno, definitivamente aquí me están haciendo las señales que ya el tiempo ya se nos cumplió, pero el tiempo es valiosísimo y también pasó muy rápido, por cierto. Yo creo que hay algunos puntos más que podemos entrar a analizar. Te agradezco, doctor Lester. Gracias por la invitación. Para mí siempre es un gusto poder participar en estos espacios, sobre todo con amigos como tu persona. Yo creo que así se hace patria, ¿no? O sea, viniendo a exponer, dar la libre expresión, hacer análisis político. Yo lo decía en la universidad ayer, solo para concluir, ¿no? Yo creo que ya libros, nosotros que somos abogados, pues hemos sido catedráticos de derecho y demás. Creo que ya no hay que escribir libros de derecho, sino libros de política. Porque precisamente creo que es lo que ahora está en boga y creo que sí, tal vez no más importante, pero creo que se ha olvidado escribir sobre aspectos políticos más que derecho. En derecho ya casi todo está escrito. Y va evolucionando, pero tenemos que ir aportando definitivamente. Pero les muy agradecidos con la atención que nos han brindado el día de hoy. Sabemos que los días domingos, y por cierto, pues el fiambre de esta semana, ¿no? Lo hemos disfrutado definitivamente, y espero que estén disfrutando en su casa, en familia, y que, pues, bueno, agradeciendo mucho la atención en el espacio que nos brindan, y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, que tengan muy feliz noche.
Los comentarios y opiniones expresados en el siguiente programa son ajenos a ETV News y son responsabilidad exclusiva de quienes los emiten. No representan necesariamente la postura de ETV News. ¿Quieres estar siempre informado con las noticias más relevantes de Guatemala y el mundo? Sigue a ETV News en nuestras redes sociales y mantente al día con información clara, precisa y confiable. Entérate de lo que realmente importa en tiempo real. No te pierdas las actualizaciones que marcan la diferencia. Síguenos ahora y sé parte de nuestra comunidad informada. ETV News, tu fuente de confianza. En tiempos donde el derecho a expresar nuestras ideas es más importante que nunca, llega un espacio para el análisis claro y sin rodeos. Acompaña a Omar Barrios Osorio y descubre cómo el derecho a la libre emisión del pensamiento cobra vida en cada episodio, explorando la actualidad con profundidad y sencillez. Bienvenidos a un lugar para el libre pensamiento, donde analizamos, debatimos y desglosamos temas de la realidad local, nacional e internacional, con un enfoque accesible y directo. Porque el derecho de expresarnos es de todos, y entender el mundo, también. Sé parte de Derecho al Derecho. Todos los domingos a las 8 de la noche solo por ETV News. ETV Producciones es una productora líder en la creación de contenido innovador y de alta calidad. Ofrecemos una variedad de servicios para llevar tu proyecto al siguiente nivel. Creación y producción de podcast atractivos y de alta calidad. Captura de imágenes aéreas impresionantes con nuestros drones de última tecnología. Diseño y producción de sets de televisión personalizados y profesionales. Edición de video, motion graphics y otros servicios de postproducción. ¿Por qué elegirnos? Nuestro equipo tiene 33 años de experiencia en la industria. Nos enfocamos en entregar contenido de alta calidad que supera tus expectativas. Estamos siempre buscando nuevas formas de contar historias y capturar imágenes. ¿Estás listo para llevar tu proyecto al siguiente nivel? No dudes en contactarnos para discutir tus ideas y necesidades. Únete a la innovación de ETV Producciones y hagamos algo increíble juntos. Contacto 5681-9520. serviciosetvproducciones@gmail.com